Todo comenzó la noche en que descubrí la verdad. Nunca lo vi venir, ni en mis sueños más salvajes, pero la revelación me golpeó como un tren de carga. Mi nombre es Caroline, y pensaba que lo tenía todo, una hermosa casa, un esposo devoto y un futuro lleno de promesas. Lo que no me di cuenta fue que mi vida estaba a punto de romperse, no por una fuerza externa, sino por la persona en quien más confiaba, mi esposo, Thomas. Llevábamos 6 años juntos, desde el momento en que dijimos sí, acepto. Creí que había encontrado a mi alma gemela. Eso fue antes de la repentina muerte de mi padre, que me dejó toda su herencia, incluyendo su próspero negocio. No quería mucho, estaba contenta con la vida que tenía, pero de repente, el peso de mi herencia se volvió innegable. Al principio, Thomas fue comprensivo. Me decía que merecía todo lo que mi padre me había dejado. Me tranquilizaba, prometiéndome ayudarme a gestionar el negocio, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que algo no estaba bien. Sus acciones comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. Las señales fueron sutiles al principio, sus horas extra en la oficina, su creciente distancia emocional, pero no lo cuestioné hasta que encontré un mensaje en su teléfono. No era de un contacto de negocios, como había asumido, era de Emma, su compañera de trabajo. El mensaje decía: no puedo esperar para esta noche, es nuestro pequeño secreto. Tuve que saber más, así que comencé a investigar. Cuanto más indagaba, más la verdad se volvía imposible de ignorar. Thomas había estado teniendo una aventura con Emma durante meses. Lo confronté esa misma noche, y él no lo negó. En cambio, intentó justificarlo. El hombre en quien una vez confié, el hombre que creí que me amaba, me había traicionado de la peor manera. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras yo estaba allí, conmocionada por el shock, Thomas hizo otra demanda escalofriante. No se disculpó ni pidió perdón. No, en su lugar, dijo algo mucho más cruel. «Sabes», dijo con voz fría, «como la empresa ahora es tuya, creo que es hora de que la hagamos nuestra también. Transfiere todo a mi nombre, si realmente quieres seguir adelante. Esta es la única manera». No podía creer lo que escuchaba. Quería tomar mi herencia, lo único que mi padre me había dejado, el legado que había trabajado tanto para proteger. Él quería arrebatármelo. Por supuesto, me negué. Eso era el legado de mi padre, pero mi negativa solo avivó su furia. El hombre que creí conocer se había convertido en un extraño. Las mismas manos que una vez tomaron las mías con amor ahora me alcanzaban con ira. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, explotó. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando antes de sentir un dolor agudo en el costado de mi cabeza. Me había golpeado con algo pesado. Tropecé, luchando por procesar el acto violento. A Thomas no parecía importarle. Simplemente me miraba, lleno de furia, mientras me daba cuenta de que todo había cambiado en un instante. El dolor era abrumador, pero más que eso, el shock de todo era consume. ¿Cómo no vi esto venir? El hombre con el que me casé, el hombre en quien confiaba, acababa de hacerme daño, y todo por su codicia. Al principio me sentí entumecida, luego la rabia se apoderó de mí. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo podía pensar que tenía derecho a tomar algo que no era suyo? Pero aunque la ira hervía dentro de mí, sabía que no valía la pena desquitarme. El daño ya estaba hecho. Thomas no se disculpó. En lugar de eso, caminó junto a mí, sus palabras cortando el silencio. «Si realmente me amaras, harías esto por nosotros, pero supongo que ya es demasiado tarde». Lo vi irse, pero no podía moverme. Mi mente estaba en una nieve, abrumada por la incredulidad y el dolor. ¿Cómo llegamos a esto? Creí en el amor, en la confianza, en la lealtad, pero ahora, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Después de lo que parecieron ser horas, encontré la fuerza para levantarme. No podía dejar que se saliera con la suya, no podía dejar que se llevara todo. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de mi dignidad, mi derecho a controlar mi propio futuro. Fui a mi oficina y cerré la puerta con llave detrás de mí. Lo primero que hice fue revisar los documentos legales que mi padre había dejado. Estaban claros, la empresa, la casa, todo era mío, y no había forma de que Thomas me lo quitara. Pero más que eso, me di cuenta de que lo había dejado controlar mi vida por demasiado tiempo. Le había permitido manipularme, fingiendo ser alguien que no era. Quería mi riqueza y seguridad, y no le importaba cómo lo lograra. No iba a dejar que ganara. Agarré mi teléfono y llamé a un abogado. Necesitaba a alguien que me ayudara a proteger lo que era mío. Rachel, la abogada, estaba tranquila pero firme. Me explicó que tenía todo el derecho legal sobre lo que mi padre me había dejado, pero también me advirtió sobre lo que se venía. «Esto va a ponerse feo», dijo. «Thomas luchará por lo que quiere, pero debes estar lista. No puedes dejar que te manipule más».
Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgamos. El camino por delante sería difícil, pero era uno que debía recorrer sola. Sabía lo que tenía que hacer. Los días siguientes se mezclaron. Estaba tan enfocada en prepararme para la batalla legal que no noté el silencio entre Thomas y yo. Él se había quedado en un hotel, pero aún esperaba regresar. No entendía que la mujer que conocía ya no existía. Ya no había lugar para él en mi vida. Arreglé una última reunión con él antes de que comenzaran los trámites legales. Era hora de tomar una postura. Cuando llegó el día, Thomas apareció en nuestra casa, tan confiado como siempre. Su sonrisa vaciló cuando vio los documentos legales sobre la mesa. No dije nada, simplemente los deslicé hacia él. Esto es todo, dije, con voz firme. Se acabó. Él miró los papeles, luego me miró a mí. ¿Realmente crees que puedes quitarme todo esto?, dijo con desdén. ¿Crees que me voy a ir después de todo lo que construimos juntos? No construimos nada juntos, Thomas, dije, mi voz firme. Tú construiste mentiras, tú construiste traición, y ahora lo pagarás. Su rostro se retorció de ira mientras se levantaba de la mesa. No sabes lo que estás haciendo, escupió. No eres nada sin mí, eres solo una mujer que heredó algo de dinero. No significa nada. No vacilé. No soy nada, soy Caroline, y no te necesito para definir quién soy. La tensión en la habitación era densa, podía ver la ira creciendo en sus ojos, y sabía que no se retiraría sin luchar, pero yo estaba lista. Se acercó a mí, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró el brazo con una fuerza brutal. Estás cometiendo un gran error, gruñó, no voy a dejar que me quites todo. Podía sentir su ira, pero ya no tenía miedo. Este era mi momento, tenía que demostrar que no lo dejaría controlar mi vida. Suéltame, Thomas, dije, mi voz calmada pero decidida. Por un largo momento, se quedó allí, mirándome fijamente. Luego, lentamente, soltó mi brazo y dio un paso atrás. Sus ojos ardían de furia. Veremos quién gana al final, murmuró, antes de salir a toda prisa, golpeando la puerta detrás de él. La puerta se cerró de un golpe, y yo me quedé allí, temblando pero decidida. Él se había ido, pero esta batalla estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar. El peso de todo, mi herencia, mi matrimonio, la traición, era casi insoportable, pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que tenía que soltar a Thomas y todo lo que me mantenía atada a él. Tenía razón en una cosa, no lo necesitaba para definir quién era. Ahora tenía la oportunidad de construir algo por mí misma, algo que él no podría quitarme. Los días que siguieron estuvieron llenos de papeleo, llamadas telefónicas y noches sin dormir. Rachel, mi abogada, me guió en cada paso del proceso, y con cada uno, me sentía más segura de que estaba haciendo lo correcto, pero la carga emocional era abrumadora. Nunca imaginé que el hombre que alguna vez amé podría volverse tan cruel conmigo, que su codicia opacaría todo lo que habíamos construido. A pesar de la creciente distancia entre nosotros, Thomas aún trataba de mantener el control. Comenzó a esparcir mentiras sobre mí entre mi familia, pintándose a sí mismo como la víctima, diciendo que yo era fría, vieja y despiadada, acusándome de quitarle todo. Sus palabras se difundieron rápidamente y pronto mi familia se vio atrapada en medio. Una noche, mi madre me llamó, su voz temblorosa de preocupación. Caroline, tienes que escucharme, dijo. ¿Qué está pasando con Thomas? Está diciendo que le estás robando. Tienes que arreglar esto. No dejes que esto destruya a nuestra familia. Ya había tenido suficiente. Mamá, no le estoy robando. Estoy protegiendo lo que es mío. Estoy protegiendo lo que mi padre me dejó. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué no puedes perdonarlo? Han pasado por tanto juntos. La culpa me golpeó fuerte, pero sabía que mi decisión era la correcta. No puedo perdonar a alguien que no me respeta, que solo le importa lo que tengo. No soy una caridad, y no voy a dejar que siga pisoteándome. Hubo una larga pausa. Luego mi mamá habló suavemente. Lo entiendo, solo ten cuidado. Esto puede volverse un lío. Colgué, pero el sentimiento de haber perdido algo irreemplazable, familia, confianza, amor, permaneció. Ahora todo se sentía tan frágil, pero no había vuelta atrás. Semanas después, estábamos en la corte. Lo que comenzó como una disputa sobre mi herencia se convirtió en un espectáculo público. Thomas contrató a un abogado despiadado, tan manipulador como él. Usaron todas las tácticas, desde cuestionar mi capacidad para manejar el negocio de mi padre hasta acusarme de ocultar bienes, pero me mantuve firme. El día de la audiencia final, la sala del tribunal estaba llena. Mi corazón latía rápidamente mientras me sentaba frente al juez, esperando el veredicto. Thomas estaba enfrente de mí, su rostro frío,
pero pude ver el miedo en sus ojos. Me había subestimado. Mientras el juez consideraba el caso, contuve la respiración. Pasé incontables noches en vela preguntándome si había tomado la decisión correcta, si había hecho lo suficiente para proteger mi futuro. El miedo de perderlo todo a manos de Thomas casi me consumió. Finalmente, el juez habló. Después de revisar el caso, queda claro que la herencia le pertenece íntegramente a Caroline, tal como se estipula en el testamento de su padre, Thomas. No recibirás ninguna parte de la herencia. Todas las reclamaciones por angustia emocional o manipulación han sido desestimadas. Un peso se levantó de mis hombros. La batalla había terminado, y por primera vez en semanas, sentí alivio. Thomas había perdido, pero lo más importante, había recuperado mi vida. Pasó el tiempo, pero comencé a reconstruir. Vendí la casa que Thomas y yo compartíamos y utilicé las ganancias para expandir el negocio de mi padre, haciéndolo mío. Contraté un equipo para ayudar a gestionar la empresa, y con cada paso, sentía que tomaba el control de mi destino. La parte más importante de mi sanación fue aprender a confiar nuevamente en mí misma. Durante años, dependí de Thomas, dejándole controlar mis decisiones, creyendo en el futuro que él me prometió. Ahora, vivía para mí misma, persiguiendo mis propios objetivos y sueños sin miedo a la manipulación. No fue fácil. Hubo días en los que el dolor de la traición se infiltraba, recordándome el pasado, pero seguí adelante, seguí construyendo. Una noche, mientras estaba en mi oficina mirando la ciudad, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La mujer que era ahora era diferente de la que fui cuando Thomas entró en mi vida. Había crecido, no solo en fuerza, sino también en sabiduría. Ya no era la mujer que dejaba que alguien le quitara lo suyo. Yo era Caroline, la mujer que recuperó lo que legítimamente le correspondía. Los meses siguientes a la batalla legal fueron transformadores. Pasé tantos años viviendo a la sombra de Thomas, dejando que sus acciones y demandas moldearan mi futuro. Pero ahora, por primera vez en años, era libre. La herencia ya no se sentía como una carga, era un símbolo de mi fuerza, mi resistencia. Con mi negocio prosperando y un sentido renovado de independencia, comencé a tomar decisiones basadas en mis deseos, no en las expectativas de los demás. Ya no necesitaba la aprobación de Thomas, mi familia, ni de nadie. Estaba construyendo algo para mí, algo que no podría ser arrebatado por la codicia o la traición. Sin embargo, por mucho que hubiera recuperado mi vida, el pasado seguía resurgiendo. Los recuerdos de la traición de Thomas, su frialdad, y cómo intentó manipularme por mi riqueza me perseguían, especialmente en los momentos de silencio cuando estaba sola. Pero aprendí a usar esos recuerdos como combustible, un recordatorio de la fuerza que me llevó a llegar hasta aquí. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, Rachel me llamó. Caroline, dijo, su voz seria, tienes que saber algo. Thomas ha presentado otra apelación, no se rinde. No me sorprendió, después de todo lo que había hecho, sabía que no se iría fácilmente, pero esta vez, estaba lista. Que lo intente, respondí, tranquila y firme, no se da cuenta de que ya he ganado. Rachel hizo una pausa antes de responder, lo sé, pero solo quería asegurarme de que estés preparada. Podría alargar esto durante meses, y podría volverse complicado de nuevo. Estoy lista para lo que sea que me tire, dije, recostándome en mi silla, que haga lo peor, no me voy a echar atrás. Semanas después, Thomas intentó un enfoque diferente. Me contactó directamente con un mensaje que decía, Carolina, cometí un error. Ahora me doy cuenta de que dejé que la codicia y los celos nublaran mi juicio. Sé que te lastimé, pero te pido una oportunidad para arreglar las cosas. Podemos encontrarnos y hablar. Miré el mensaje durante lo que parecieron horas. Parte de mí quería creer que había cambiado, que había visto el error de sus maneras, pero sabía mejor. Pasé demasiado tiempo viviendo en sus mentiras, esperando que me diera el amor y respeto que merecía. No fueron solo sus acciones las que me lastimaron, fue su total indiferencia por quien yo era como persona, alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Me senté en mi escritorio y escribí una respuesta, firme pero decidida. Te di todas las oportunidades que pude, Thomas, se acabó. Ya no soy la misma persona que era cuando nos conocimos. He seguido adelante, y no estoy interesada en revivir el pasado. Presioné enviar, y mientras me recostaba en mi silla, sentí un sentido de cierre. Dejé ir al hombre que alguna vez tuvo tanto poder sobre mí, y con eso, también dejé ir el dolor que me causó. Me di cuenta entonces de que no solo había reclamado mi herencia, sino que también había reclamado mi vida. Los años que siguieron fueron de crecimiento. Expandí el negocio de mi padre, convirtiéndolo en una empresa exitosa que no solo me dio sustento, sino que también benefició a otros. Me rodeé de verdaderos amigos,
Empleados leales y mentores que creyeron en mí mucho después de que Thomas me abandonara. Ya no necesitaba la aprobación de un hombre para sentirme valiosa. No necesitaba la validación de nadie para saber que era suficiente. Por primera vez en mi vida, me sentí completa, entera, no por lo que tenía, sino por lo que me había convertido. Una noche, mientras estaba en mi oficina mirando el horizonte de la ciudad, pensé en todo lo que me había llevado hasta aquí, el dolor, la traición, las largas noches preguntándome si podría avanzar, pero ahora, todo eso parecía distante. Lo había sobrevivido todo, y al final, salí más fuerte, mirando la ciudad. Supe que esto era solo el comienzo. Ya no me definía el hombre que me traicionó. Yo era Caroline, fuerte, independiente, y lista para lo que el futuro tuviera preparado. Y mientras veía ponerse el sol, supe una cosa con certeza: nadie volvería a arrebatarme mi felicidad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente atónito.